Como les decía, todos los trastornos que nosotros podemos tener en el orden, en la escala, en la esfera mental, pueden y deben ser tratados. Conociendo la historia, cómo se ocasionaron, etcétera, nos van a ayudar a... Perdón, aquí por travieso se me está desarmando el aparato. Se nos va a dar información respecto a cómo nosotros podemos cambiar la forma de ser de una persona, el carácter, etcétera. Nosotros podemos, mediante la psicoterapia, modificar conductas, aprender a desaprender y aprender nuevas conductas. También si existen a veces ya alteraciones químicas del hipotálamo, del hipocampo, del sistema límbico, del lóbulo frontal, etcétera, y ciertas sustancias como la adrenalina, la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, el cortisol, la feniletilefrina, etcétera, etcétera. Nosotros, por los problemas que podíamos haber tenido, nosotros podemos cambiarlo, arreglarlo con la psicoterapia y con medicación, ¿no? Por eso es que no hay que tener miedo a los medicamentos, porque los medicamentos están siempre para curarnos, para hacernos bien, ¿no? No solamente el don, la palabra, que sería ideal, y que solamente con eso nos curáramos, ¿no? Como les decía en otros videos, ya no sería necesaria la medicina, pues no, si solo con la palabra pudiésemos arreglar todo, o la fuerza de carácter. Entonces, con la medicina, la psicoterapia, nosotros cambiamos, ¿no? Enfermedades que pueden ser hasta muy graves, ¿no? Dependiendo, o podemos, si no curar, al menos tratar. Si alguien sufrió un traumatismo, un politraumatismo, y está teniendo algún tipo de alucinaciones o algo así, pero por lo demás está relativamente bien, nosotros podemos quitar esas alucinaciones. Tal vez no vamos a curarle, no le vamos a quitar nunca, pero sí le vamos a curar, y mientras esté en tratamiento le vamos a ayudar. Igual, si alguien tuvo una crisis de pánico, nosotros, bueno, en el caso de la crisis de pánico sí le vamos a curar, ¿no? Es tratable y curable obviamente la crisis de pánico, o la depresión también. Pero si tuvo, por ejemplo, una crisis de pánico por algo, un momento específico, se quedó encerrado en un ascensor, en un túnel, etcétera, aquí en Quito, que es tan frecuente, etcétera, es fácil que nosotros, esto que pasó, o sea, el pasado, algo que sucedió, que es real, como les decía al inicio, que fue el haberme quedado en un sitio encerrado, ¿no es cierto?, y que después me generó una crisis de pánico, yo le puedo ayudar nuevamente, porque la historia del paciente, lo que me cuenta, y tal vez algo anterior, me ayuda mucho más para saber y por dónde abordar. No todos los pacientes son del mismo tratamiento, ni tampoco deben recibir la misma medicación, ni la misma psicoterapia. Cada quien de nosotros variamos. Y yo les había dicho que hay pacientes que no encuentran, y nosotros también nos olvidamos un poco, o no encontramos una alternativa, una respuesta a un problema que tiene. Y un paciente con ansiedad generalizada, con ansiedad, con depresión, con insomnio, con cierto tipo de trastornos, anorexia, etcétera, que son enfermedades curables, no solamente tratables, ¿no? Debemos de ir hasta el fondo, porque no podemos eternizarnos en un tratamiento hasta que el paciente, bueno, de alguna manera solucione su problema, ¿no? Sino que nosotros tenemos que ver el origen, ¿no? Bueno, aquí en el paneo que hace mi amigo, siempre de los libros, etcétera, ustedes van a ver que tenemos libros de psicopatología, de enfermedades bipolares, etcétera, justamente que ustedes pueden analizar que al tener nosotros, al saber el origen, que son múltiples, nosotros podemos abordar por ese lado. A veces el paciente no nos puede dar una información adecuada de por qué es que tiene tal o cual problema, por qué desarrolló una anorexia, por ejemplo, que se ha visto también que existe un gen que no es que le va a decir que tiene anorexia, pero que le va a hacer propensa a cierto tipo de depresión, y esa depresión
una dismorfofobia, o sea, con una forma diferente de observarse a sí mismo, sí existe. Nosotros podremos con genética, con ingeniería genética y con medicinas tratarla. Y obviamente a veces esto no se sabe, no se puede, el paciente no nos puede decir esto me pasó, esto sucedió. En una hipnosis nosotros sí podemos averiguar, y de hecho a mí me ha pasado personalmente que ha habido muchos casos de personas que han tenido varios problemas de dormir, que realmente de dormir o de ansiedad o de depresión o lo que sea, y que con hipnosis se podría curar. Por ejemplo, les comento, hoy hace unas 2 horas más o menos, realicé una hipnosis a un pacientito que realmente no podía dormir, tomaba medicinas, etcétera, ya había venido de antes, tomando medicinas naturales, etcétera, yo no soy partidario de eso, y obviamente no podía dormir, y yo le había dado algo. Yo soy enemigo de dar medicación para dormir, ¿no? Causa adicción, y todo lo que cause adicción pienso yo que es mala práctica médica, y yo procuro no hacer mala práctica médica, pero el paciente no podía dormir. Realmente yo le sugerí que hagamos una hipnosis, y hoy día la hicimos, y ¿qué es lo que salió? Que el paciente tiene miedo a dormir y a no despertarse. Entonces, inconscientemente, como pude darme cuenta en la hipnosis, el paciente hace un mecanismo para no dormir. Entonces, ¿por qué? Porque él a su vez fue testigo de un familiar muy cercano que estaba ya en una etapa terminal. Él estaba cuidándolo, le dijo que quería descansar un rato, que se sentía agotado, él le acompañó en ese momento y ya no despertó el familiar, falleció, pero porque tenía una enfermedad que cualquier rato iba a fallecer. Desde ese entonces él no se da cuenta, no relaciona, sino en la hipnosis podemos darnos cuenta de que él hace un mecanismo en el cual no quiere dormir, como en algún libro tenía yo por aquí, creo que estaba, sobre los trastornos del sueño. En los trastornos del sueño tenemos que es un trastorno específico que justamente nos indica sobre personas que tienen resistencia a dormir por miedo a no poder despertar, o porque están muy ansiosos para el día siguiente. Bueno, este es un ejemplo X, ¿no? de que cómo nuestro pasado realmente influye en nuestro presente y en el futuro. Yo hoy día que sé esto, tengo ya en las charlas de psicoterapia y en las reuniones con un paciente que conversar, que tratar, que analizar el tema, y estoy casi seguro que el paciente va a dormir bien y ya no va a necesitar pastillitas ni medicinas ni nada. Entonces, lo importante aquí es que mientras más conozcamos, mejor. Yo siempre digo a los pacientes una cosa: cuando entran aquí a este cuartito, a este consultorio, o cuando estoy en el hospital viéndoles también, lo que se habla aquí es secreto total. Mientras más me digan, mientras yo más información tenga, es mucho mejor, porque su pasado me está diciendo qué hacer en el presente y para el futuro. Yo no voy a decir a nadie, eso no es ético, además hasta la profesión me lo prohíbe. Entonces, si ya acordándose todo y sabiendo todo, todavía persisten ciertos problemas, a veces una hipnosis nos ayuda. Pero les quiero recalcar la importancia de la historia, y que la historia no se la hace en una cita, se la hace, bueno, quizás nunca se termina la historia de una vida de un paciente, pero la parte médica importante que nos interesa se hacen por lo menos 6 citas o 7, en las cuales también vamos tratando, vamos haciendo algo que es muy importante, y con esto vamos a terminar. La historia también farmacológica y terapéutica que el paciente haya tenido. Porque a veces un paciente, y en mi especialidad, en la especialidad de psiquiatría salud mental, tenemos pacientes que están rotando. Van donde un colega, no les sienta bien, van donde otro, vienen donde mí, no les sienta bien, van donde otro, etc. Entonces lo que nosotros hacemos es preguntarles, a ver, ¿qué tenías? ¿Qué le dijiste? ¿Qué pasó?
¿qué medicación tomaste? A veces ha pasado que han fallecido eminentes colegas psiquiatras y se quedaron con un tratamiento a medias. Entonces, actualmente estamos en el duelo de un gran colega psiquiatra a quien aprovecho para expresar mis sentimientos de dolor, quien fue mi maestro en la Facultad de Medicina, el doctor Guillermo Hinojosa, que falleció hace unos días atrás. A veces he visto ya en estos días algunos pacientes que les veía él muy acertadamente, como él siempre ha sido. Y lamentablemente pues uno ve y averigua cómo te fue con este medicamento, con este otro medicamento, con esta terapia, cuánto tiempo duró, qué te hicieron, etcétera, qué le hicieron según el caso, ¿no? Y esta historia terapéutica, farmacológica, psicoterapéutica, nos ayuda increíblemente, porque si hay algún medicamento que le dieron y no le sentó bien, ya no voy a hacer lo mismo. Si hubo una terapia, una psicoterapia, algo que le hicieron y no, ya no pues. Pero si algo le sentó bien, más bien me iré por ahí mismo y reforzándole con algo más. Entonces, qué importante es la historia de la vida de un paciente, la biografía psiquiátrica, la biografía mental. Cuéntenos o cuenten a su psiquiatra, a su psicoterapeuta. Para eso tenemos casi 1 hora de cita y para eso están pagando. Justamente todo lo que ustedes puedan enriquecer ese disco duro del psiquiatra que tenemos aquí, porque para eso estamos, para eso nos pagan y para eso estamos nosotros, para ayudar justamente. Mientras más información tengamos, mejor de sus vidas y muchas veces de quienes los rodean, y cosas que yo ya les había dicho en el video anterior. Esto quería aclarar, creo que es un punto que vale la pena, y les agradezco una vez más por su atención y sus preguntas y todo lo que me hacen llegar permanentemente a mi canal, a mi correo www.fabianguardiasgijón.com. Muchas gracias.